Buenas noches, doctor. Mi nombre es Luis Enrique Canales Echeverey, soy representante del grupo 2 y bueno, me voy a encargar de dar una pequeña introducción de lo que sería el sondaje nasogástrico. Primero, para definir el sondaje nasogástrico, este consistiría en la introducción de un tubo flexible a través de alguna de las fosas nasales hasta llegar a lo que sería el estómago. ¿Con qué fin? Bueno, este tiene múltiples usos. Uno de estos sería, por ejemplo, la administración de medicamentos o para la nutrición, por ejemplo, administración de líquidos o alimentos en estado líquido, principalmente en aquellas personas o pacientes los cuales no pueden o no quieren consumir alimentos. También se puede utilizar para extraer lo que sería sustancias desde el estómago, por ejemplo, en casos de que se quiera diagnosticar alguna enfermedad con respecto al pH de los jugos gástricos. Estos tubos, que suelen ser de un material plástico o flexible, pueden ser también de silicona, poliuretano o polietileno, los cuales tienen unos números a la izquierda que van a ser el tiempo en los cuales suelen ser recambiados. Por ejemplo, el de silicona en un tiempo de 3 a 6 meses, poliuretano de 2 a 3 y el polietileno en un tiempo de 7 a 14 días. Es decir, este se utiliza principalmente para procedimientos con un tiempo más corto. Ahora, con respecto a las características de estos tubos, por ejemplo, en el caso de la longitud, estos en niños suelen ser de 50 a 120 centímetros, en adultos de 100 a 120, y con respecto al diámetro, aquí hay que tener en cuenta algo. Por ejemplo, en los estuches o envases donde suelen venir estas sondas, el diámetro está expresado en French, los cuales equivaldrían a 0.33 milímetros. Es decir, por ejemplo, en niños, los French suelen ser de 6, 8 o 10. Aquí, por ejemplo, me dicen que es de 6 French, yo tendría que multiplicar 6 por 0.33, lo cual me daría alrededor de 2 milímetros en cuanto al diámetro. Así se calcula. En el caso de los adultos suele ser de 12, 14, 16, incluso hasta 18 French puede llegar el diámetro. Y por último, bueno, con respecto a los materiales que se suelen utilizar en el caso del sondaje nasogástrico, obviamente vamos a necesitar una sonda nasogástrica, que es como la que tengo aquí, que presenta al inicio. También un lubricante hidrosoluble, guantes estériles, gasas, un vaso con agua, esparadrapo, jeringa de 50 mililitros, una batea, también un tapón de sonda, un fonendoscopio y el soporte. Continuando con la exposición, entre los cuidados que se debe tener en un paciente con sonda nasogástrica, vamos a ver que se debe de cambiar la posición de la sonda diariamente. Esto se hace mediante un giro que retrocede o introduce la sonda 1 centímetro aproximadamente. En cuanto al esparadrapo que fija esta sonda, se debe cambiar todos los días. También se debe limpiar los orificios nasales con agua caliente y emplear crema hidratante. Esto se realizará siempre y cuando el tapón de la sonda esté puesto. Cuando se administra alimentos, se debe colocar al paciente en posición Folger y esta posición debe durar aproximadamente 1 hora después de administrar los alimentos. También al administrar los alimentos se debe pasar lentamente en aproximadamente 15 a 20 minutos. Para evitar la obstrucción de esta misma sonda, hay que administrar agua tras la alimentación o la medicación. En cuanto a las indicaciones, principalmente va a estar indicado en pacientes con disfagia, para la administración de medicamentos, la necesidad de alimentación enteral, principalmente en los pacientes que estén cursando con trastornos de deglución, pacientes sedados, alteraciones neurológicas, casos de desnutrición y pacientes en coma. En cuanto al vaciamiento gástrico, principalmente se va a aplicar en la obstrucción intestinal e hilo paralítico. También para la realización del lavado gástrico, principalmente porque se tiene que ver la ingesta de los tóxicos o fármacos y en casos de hemorragia digestiva alta. También se debe analizar el contenido, principalmente el pH, realizar cultivos y qué tóxico ha ingerido el paciente. ¿En qué momento va a estar contraindicado la sonda nasogástrica? Van a haber dos, en tanto absolutos como relativos. En los absolutos vamos a tener a las atresias, tanto las atresias de las coanas y las atresias esofágicas. También va a estar contraindicado en la ingesta de sustancias cáusticas, ya sea ácidas o básicas, pero se puede realizar a menos que se intube bajo una visión directa mediante la endoscopía, pero se debe tener un especial cuidado porque, muy aparte del daño causado por las sustancias cáusticas, podríamos causar más daño al momento de introducir esta sonda. En cuanto a las relativas, vamos a tener principalmente a los traumatismos, el traumatismo facial masivo o fractura de la base del cráneo, donde va a estar recomendada la sonda orotraqueal. Por otro lado, en casos de cirugía gástrica, está contraindicado porque esta misma sonda podría romper los puntos de sutura de esta cirugía. En casos de cirugía nasal reciente está contraindicado
porque el paciente se encuentre hematoso. En casos de estenosis esofágica secundaria, tumor o esofagitis grave, esto podría provocar una perforación esofágica al intentar el paso forzado de esta misma sonda. En casos de divertículo de Sanger, la sonda podría caer en la cavidad del divertículo y provocar una perforación. En casos de pacientes comatosos, está entre un sí y un no, debido a que el paciente no colabora por su misma condición y se puede introducir la sonda hacia la tráquea. Por lo tanto, el paciente no va a avisar si tiene tos o si le falta el aire, por lo cual vamos a utilizar el oxímetro, el cual nos indica la disminución de la saturación de oxígeno. Eso quiere decir que la sonda se fue hacia el lado de la tráquea. Una de las complicaciones de la sonda nasogástrica es el aumento del residuo gástrico, que esto conlleva la complicación más frecuente en los portadores de sondas nasogástricas, en los pacientes críticos que reciben la dieta por vía gástrica. Bueno, se define como la presencia de un volumen residual superior a los 200 mililitros. Esa es la valoración del contenido gástrico. Otra de ellas es el estreñimiento. En los pacientes que reciben sonda nasogástrica es una complicación más frecuente incluso que la diarrea. Bueno, se emplea en una definición amplia basada en el criterio médico responsable hacia el paciente, ¿no? Esto puede ocurrir en las alteraciones de la motilidad intestinal secundarias al proceso patológico, cambios inducidos por diferentes fármacos de empleo habitual, como en este caso pueden ser los sedantes, los opiáceos y un aporte de fibra dietética insuficiente en relación con el contenido de la alimentación normal. Ahora vamos a hablar de la distensión abdominal, que es una complicación frecuente. Esto conlleva a que es definida como el cambio en la exploración abdominal con respecto a que el paciente presenta antes del inicio de la sonda nasogástrica, con un timpanismo y en este caso ausencia de ruidos peristálticos. La distensión abdominal en este tipo de pacientes que reciben sonda nasogástrica es un desequilibrio entre el aporte de nutrientes y la capacidad funcional del sistema digestivo. Básicamente esto se da en las nutriciones intrayeyunales. También tenemos los vómitos, que es la regurgitación en este tipo de procedimiento. Se considera a la presencia de dieta en cavidades oral o nasal del paciente con una exteriorización de la misma. Es frecuente este tipo de complicaciones, ya sea notificada por el personal de enfermería o el personal técnico en el transcurso de los cuidados higiénicos, ¿no?, a los pacientes. Es una consecuencia de la localización supradiafragmática de la sonda nasogástrica, que en este caso puede ser extremo, ya que es constatado con la valoración cuidadosa de una radiografía de tórax. Y por último tenemos las complicaciones infecciosas. La sonda nasogástrica es considerada como un factor altamente riesgoso para desarrollar una neumonía asociada a una ventilación mecánica en ese caso. La teoría es gastropulmonar para explicar el paso de los gérmenes hacia el árbol bronquial como consecuencia de un reflujo gastroesofágico. No ha sido sustentada, pero por el momento esta hipótesis es demasiado probable. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Voy a continuar la exposición sobre tipos de sondas nasogástricas. Son tres principales, que vendría a ser la de Levin, la de Salem y la de Sengstack-Blackmore. Hablaré sobre cada uno. La de Levin tiene una longitud de 120 centímetros con varias marcas. Estas marcas, la primera se encuentra a 40 centímetros del extremo distal y después cada 10 centímetros hasta totalizar las 5 marcas. La finalidad de estas marcas es ya orientar la longitud de la sonda a introducir. Ahora, la función de la sonda nasogástrica tipo Levin se usa primariamente para la aspiración del material en el interior del estómago y también la descompresión de la cavidad gástrica, tal y como se desea en los estados postoperatorios de la cirugía gastrointestinal.
sonda nasogástrica Salem se introdujo en la década de los 60 como una sonda de doble luz con un tubo de drenaje gástrico y también un tubo menor secundario abierto a la atmósfera para permitir el paso del aire y evitar un daño en la mucosa durante la aspiración. Su función principal es para lavados gástricos y o una irrigación gástrica continua del estómago. Continuando, hablaré sobre la sonda nasogástrica Sengstagen-Blakemore, que es flexible, consta de dos balones, un esofágico y un gástrico. Tiene tres luces de color diferente y uno para cada llenado del balón del esofágico, otra para un llenado de balón gástrico y una tercera es para el conducto principal de la sonda y también que permite eliminar o introducir cualquier tipo de sustancias en el estómago. Su función principal de la sonda Sengstagen-Blakemore está indicada en pacientes con un diagnóstico de hemorragia por varices esofágicas, en las cuales la ligadura mediante bandas o una escleroterapia no están disponibles o han fracasado. Con el objetivo de realizar una hemostasia, drenar la cavidad gástrica e introducir medicamentos. Gracias. El siguiente paso es el correcto lavado de manos, es un paso muy importante al momento de hacer cualquier procedimiento. Ahora voy a pasar a hacer el correcto lavado de manos. Para comenzar con el procedimiento, primero tenemos que informarle al paciente lo que vamos a hacer. En este caso, señora, yo soy el doctor Flores Cairo, y ahora mismo le vamos a hacer la introducción de una sonda nasogástrica. Es una sonda de 85 centímetros. Esto es para un espiro estomacal, debido a que ustedes van a producir sustancias tóxicas, para hacer su lavado. ¿Hay algún problema con que yo pueda hacer esta introducción de esta sonda nasogástrica? No sé, no doctor, estoy de acuerdo. Bien. Muy bien, Leo. ¿Tiene algún prótesis dental que es importante para hacer este procedimiento? No, doctor, no tengo ninguna problema. ¿Tiene algún problema respiratorio? No, doctor, no tengo ningún problema respiratorio. Que sople aire por sus fosas nasales, por favor. A ver. Muy bien. Esto es muy importante porque hay que saber qué fosa nasal vamos a utilizar. El siguiente paso a seguir es cuándo de la sonda vamos a introducir en el paciente. Primero que nada vamos a medir desde el lóbulo de la oreja hasta la nariz y de aquí del lóbulo de la oreja hasta la punta del cifoide. El siguiente paso es lubricar la sonda con una solución fisiológica, aquí en este caso con una solución salina. Lo que sigue ahorita mismo es lubricar la propia sonda. Ya. Después de realizar la aspiración, al momento de colocar la sonda hay que hacerlo de la siguiente manera. Vamos a pedir que el paciente se acueste 45 grados, vemos que levante la cabeza, colocamos la sonda y de poco a poco, rotando, vamos ingresando la sonda en el paciente. Le pedimos al paciente que abra la boca para ver si la sonda está
ingresando de manera correcta. Al momento de introducir la sonda, vamos a llenarla primero con un poco de suero fisiológico. Al momento de ingresar con una aguja hipodérmica, vamos a hacer un aspirado para ver si hacemos un aspirado del contenido estomacal. Pasamos a lo que es el modo de fijación, usando una esparadrap con una esponjilla y lo fijamos en la mente. Después de que decimos al paciente, mientras bajamos la sonda, que inclina la cabeza hacia adelante, lo fijamos para que no se mueva la sonda. Eso sería todo. Gracias.